Bueno, pues ya nos veis, nos hemos venido aquí a la estación de Gascones hoy para poder probar este Autel Evo Nano Plus en un día con unos vientos muy fuertes que, bueno, lo veréis que está por aquí achuchando el viento, que da gusto ahora durante el vídeo, y vamos a ver qué tal se defiende este Autel Evo Nano Plus. Vamos a hacer alguna tomita por ahí, tampoco mucha cosa, porque sobre todo lo que vamos a hacer hoy es comprobar qué tal se defiende este pequeñajo de menos de 250 gramos con vientos tan fuertes como los que tenemos hoy aquí en la estación de Gascones, que ya sabéis que estamos en la montaña, que sopla bastante el viento y que cuanto más altura cojamos, más viento vamos a tener. Así que vamos a probarle. Ya veis que vengo hoy con mi maletín nuevo, que es súper chulo para poder transportarlo, porque es que esto lo puedes tirar por ahí, no le va a pasar absolutamente nada al dron. Y vamos a ver cómo se defiende este Autel Evo Nano Plus con el viento. Vamos a hacer alguna que otra toma con él y vamos a ver qué podemos sacar con este pequeñajo en un día como el que hace hoy. Bueno, pues como veis, vamos a volar el Autel Evo Nano Plus en un día con vientos de hasta 44 km/h en ráfagas. O sea, hace un viento horrible, que grabe la cámara por ahí para que se vean los árboles, los bandazos que pegan. Es muy fuerte el viento. A ver qué tal podemos hacerlo, porque está complicado, sobre todo con un dron tan pequeño como este. Una cosa muy buena que no os he dicho nunca de este mando de control es que podemos abatir nuestra pantalla para que cuando estemos volando esté un poquito más levantado y no le incida tanto el sol, que ya veis qué bien se ve la pantalla. Bueno, ya veis que ha cambiado totalmente la interfaz aquí en Autel. Qué cómodo, así con el teléfono subido hacia arriba. Vamos a despegar el dron, vamos a colocar los parámetros un poquito de la cámara en manual y vamos a ver qué tal se defiende con este viento tan fuerte que tenemos hoy. Ahí le tenemos. Vamos a ver cómo lucha contra el viento el pobre. Vamos a dejarle ahí. Ya os digo que hacen vientos muy fuertes con ráfagas de hasta 44 km/h, que ahora os pondré las capturas de UAR Forecast para que las podáis ver. Bueno, si le damos aquí a los dos puntitos, ya veis la resolución que tenemos de vídeo: 2,7, 1080, 4K, los frames que son 30, 25, 24, si queremos hacer fotos mientras grabamos, el HDR y el perfil lock de color. Recordar que es perfil lock 8 bit. Hoy no es día para hacer un hyperlapse con un dron tan pequeño, porque ya veis cómo está luchando contra el viento, y cuando lo subamos en altura vais a notar que se sacude mucho más. Vamos a ver qué velocidad coge, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver qué tal va este Autel Evo Nano Plus, que ya veis que se mueve perfectamente. Bueno, ahí le tenemos encima de la vía, más o menos. Vamos a colocarle un poquito más centrado. Ahí podría estar, tampoco mucho, no nos vamos a matar. Vamos a colocar un poquito la cámara, que ya veis que la tenemos en Pro, 1.160, 1.240, quizás sea mucho, 1.200, aunque salga ahí un poquito de sombreado, una ISO de 100, y aquí podemos variar todos, grados Kelvin, 5600, creo que está bastante bien. Tenemos una altura de 11 metros, vamos a coger un poquito más de altura y le vamos a dar a grabar y vamos a ver qué velocidad coge este dron. Y ya os digo que hoy hace un viento muy fuerte. Bueno, ya lo habéis podido ver en la captura de UAR Forecast. Vamos a hacer algún paneíto por ahí. Es impresionante lo que está sacando en el cielo, ya solo
lo que veis en la pantalla, o sea, increíble. Podríamos bajar un poquito más esa velocidad de obturación para que no quemara absolutamente nada las nubes, pero perderíamos mucha información en la parte de abajo, así que vamos a dejarlo así. Podríamos bajar un poquito también el gimbal, que ganaríamos bastante, pero quiero grabar bastante cielo para que lo podáis ver. Bueno, ahí va hacia adelante, vamos a darle un poquito de caña, 9, 10 metros por segundo, 10,2, más o menos hemos cogido de velocidad máxima, lo que veis que no tenemos problema ninguno con este dron ahora mismo yendo hacia allí. Ya veremos cuando vuelva qué tal va. Estamos sobre los 290 metros más o menos. Vamos a coger un poquito más de altura, aunque ya sabéis que a la más altura, más viento, o sea, más le va a afectar. Ahí estamos en el puente sobre los 400 y pico metros más o menos, y ya veis qué calidad de señal de transmisión. Vamos a pararle, vamos a bajar un poquito, vamos a cambiar al modo fotografía. Un ISO 100 es muy poco, hay que subirlo un poquito. Y uno 200, velocidad de obturación, 1.240, 1.500, 1.320. A ver, ¿qué tenemos aquí puesto? Ah, un ISO 400. Vamos a cambiar el ISO, ponemos un ISO 100, de acuerdo, velocidad de obturación, vamos a bajarlo un poquito. 1.240, 1.200. Ahí está, vamos a realizar una fotografía. Ahí la tenemos. Vamos a hacer otra. Ahora vamos a cambiar al modo vídeo. Vamos a hacer aquí una semiórbita un poquito, lo que podamos. Por la distancia que estamos, ya estáis viendo que andamos rondando ya los 500 metros, así que no vamos a poder hacer la órbita completa porque nos iríamos hasta los 500 metros máximos permitidos. Ahí estamos, 499 metros más o menos. Vamos a cambiar al modo foto. Vamos a bajar un poquito. Uy, 6000 grados Kelvin. Mucha tela. Vamos a ponerlo aquí en automático. No quiero tan cálida la imagen. Vamos a dejarlo en 5600. Está bastante bien. 1.200. A ver si 1.160. Ahí puede estar bien. Vamos a hacer una fotografía. Otra fotografía al puente, que es muy bonito. Y ahora vamos a volver haciendo un paneo hacia el otro lado. Vamos a coger un poco de altura. Vamos a poner el puente como punto de interés. Ahí, que altura sí que podemos ganar bastante. Ahí le tenemos. Perfecto. Todo hacia arriba, subiendo, bajando un poquito el gimbal. Un plano que queda bastante chulo. Ahí lo vais viendo. Ahí lo tenemos, unos 100 metros más o menos. Vamos a hacer otro paneo hacia el otro lado. Vamos a ver. Hoy con el viento es complicado calcular muy bien la batería a la hora de regresar. ¿De acuerdo? Porque es bastante difícil poder calcularla. Ahí veis qué bueno el plano. Impresionante. Quizá teníamos que haber bajado un poquito la velocidad de obturación para que cogiera más luz, pero yo creo que queda bastante bien. 490 metros, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. Y ahora vamos a hacer una vista general hacia el otro lado y una fotografía subiendo un poquito para que se vea el cielo. Cambiamos a modo foto, 1.160 perfectamente, ahí lo podemos hacer. Vamos a hacer otra fotito un poquito más hacia abajo. Ahí la tenemos. Vamos a cambiar al modo vídeo. Hoy tampoco vamos a dedicarnos a hacer paneos, estamos comprobando cómo se defiende contra el viento. Vamos a cambiar esto, que ahora vamos a la contra del sol, 1.120, 1.160, ahí puede estar muy bien. Y vamos a ver cómo se defiende, porque ahora viene luchando contra el viento. Nosotros estamos ahí más o menos y vamos a traerle, ahí veis, 5,6, 6,2, 7, 8,2, 8,5 y el viento va racheado de lado y hacia allí.
va hacia donde viene el dron más o menos, y ya veis que es un poquito más lenta que la velocidad cuando nos hemos ido, pero va sobre los 7, 6, 7 metros por segundo de velocidad, que está muy, pero que muy bien luchando contra el viento, sobre todo con el viento que hace hoy, que ya lo habéis visto vosotros, que es un viento racheado, de ahí que veáis cambios en la velocidad de nuestro dron, ahora mismo 8 metros, 8,6, 8,7, 9 metros por segundo de frente al viento y defendiéndose perfectamente nuestro dron. Ya veis que no estamos teniendo problema ninguno con él por el viento. Vamos a ir bajando un poquito hacia abajo, que ya está acercándose. Por ahí viene, más o menos, una distancia de 50 metros de donde estamos nosotros, 40, viene a una velocidad muy, pero que muy buena nuestro dron. Vamos a ir bajando, vamos a bajar la cámara para abajo, ahí, para saber dónde está cayendo, un poquito hacia la derecha, ahí lo tenemos más o menos. Está cayendo justo encima nuestra y vamos a comprobar ahora a volarlo un poquito más bajo, que lo veáis aquí vosotros, con el viento que hace hoy, que es muy fuerte, ya habéis visto, el viento que tenemos, cero problemas. El dron, yo no sé si habrá problemas en alguna unidad, pero en la mía ya veis que cero problemas contra el viento. Ahí le tenéis, luchando, es muy fuerte el viento, no lo vais a oír porque llevamos el micro con esto, pero si os pongo el audio de la cámara lo oiréis bastante fuerte. Vamos a grabarlo con el teléfono móvil para que se oiga el viento, digo yo que saldrá el audio del viento. Vamos a ponerlo aquí para que lo podáis ver vosotros. Ahí lo veis, luchando contra el viento perfectamente. El viento que tenemos ahora mismo, que sacude bastante fuerte, y ya veis que cero problemas con nuestro dron. Defiende, vuela bien y tampoco perdemos tanta velocidad a la hora de volar nuestro dron. Ya veis que está ahí perfectamente el canijo luchando contra los fuertes vientos que tenemos. Además, aquí estamos en la sierra, en la montaña, y ya sabéis que el viento achucha bastante. Vamos a quitar esto, vamos a volarle otro poquito lo que nos queda de batería para que lo podáis ver, cómo se defiende, qué velocidad coge, sin problemas ninguno. Ahí veis una caña bastante buena, nuestro dron con cero problemas. Vamos a coger altura, 17, 18, 20 metros, pasamos perfectamente por la casa. Hoy ya os digo que tampoco vamos a hacer una grabación por hacer grabaciones, grabar o no grabar, sino que estamos comprobando esa lucha contra el viento. Ya cuando tengamos el Mini 3 Pro, comprobaremos a ver qué tal la comparación de ambos drones luchando contra el viento. Está grabando la pantalla perfectamente. Ahora, de cara al viento, otra vez, vamos a ver velocidad de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros prácticamente, 9,8, 9,2, depende, y sopla bastante el viento, que ya lo estáis viendo en las copas de los árboles, cómo sopla el viento, bastante exagerado. Ya tenemos el dron aquí al lado. Vamos a hacer ahora un paneito a la casa, vamos a hacerle una órbita, por hacer algún planito chulo. Vamos a coger un poco de altura, echarnos hacia atrás, ahí, así, haciendo una especie de drone primero. Muy bien, vamos a ir subiendo un pelín al gimbal, poco a poco, para no sacar de cuadro nuestra casa, así despacito. Ya veis, ahí queda bastante bien. Sí, despacito. Vamos hasta que descubramos el cielo para que se vea bien este plano. Ahí lo veis, impresionante la calidad de transmisión y de grabación que tiene. Ya veis que se ve perfectamente nuestro dron. Ahí
es que cero problemas a la hora de volarlo. Ya estáis viendo vosotros, no os engaño yo, ya habéis visto la captura, ya estáis viendo los árboles cómo achuchan. Espero que de vez en cuando la cámara lo grabe. La pobre, que la voy a volver loca hoy. Vamos a hacer una órbita a la casa, vamos a acercarnos un poquito, vamos a bajar un poquito en altura, que vamos muy altos, para que se vea con más detalle la casa. Tampoco exageraremos mucho porque esto es una montaña y por el otro lado tenemos la loma, ahí más o menos sobre los 50 metros. Vamos a parar el paneo, vamos a darle a grabar y vamos a ver qué tal podemos hacer la órbita con tanto viento como hace hoy. Ahí le tenemos cogido más o menos el rollo a la órbita. 6 metros por segundo, 7 metros por segundo y no le estoy dando a tope. Ya veis que perfectamente cero problemas con el viento. Más hoy hemos venido en un día estupendo para poder probar esto porque hace un viento muy fuerte. Así que ahí pasamos la casita, que enseñemos la parte trasera. Vamos a dejar que se vaya desplazando un poquito la órbita hasta que la sacamos en plano el lateral. Ahí está. Vamos a subir un poquito la velocidad de giro. Ahí la tenemos, algo diferente, no una órbita normal y corriente. Vamos a ir subiendo un pelín el gimbal, girando un poquito más, girando un poquito más. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahí lo tenemos. Muy bueno el plano, vamos a dejarlo ahí. Vamos a subir un poquito para coger algo de cielo, que queda siempre muy chulo en los planos. Vamos a bajar un poquito en altura, que está bastante alto. Ahí que salga el cielo. Vamos a colocar un poquito esto. Vamos a subirlo, unos 200. Puede estar bien, ahí lo tenemos. ISO de 100, 200 y vamos hacia adelante. Ahí va el bicho con una velocidad buenísima. No creo que lo veáis, es muy pequeño para poder grabarlo la pobre de la cámara, aunque se ve perfectamente. Mirad la distancia que está y se ve el dron perfectamente en el cielo, cero problemas para poder verlo. Vamos a traerle, ahí tenemos la casa. Vamos a hacer un movimiento bastante chulo, a ver si os gusta. Desde ahí giramos así, empezamos a ir hacia adelante y girando. Ahí está. Y ahí le tenemos, seguimos girando, seguimos girando, seguimos girando, seguimos girando. Ahí vamos, despacito girando. Seguimos girando, vamos cogiendo la vía, vamos enderezando un poquito la dirección ya. Vamos a coger velocidad, seguimos girando y ahí hacia adelante. Ya habéis visto que prácticamente lo que hemos hecho es una vuelta 180 grados, pero escalándola, subiendo un poquito y dando un poquito la vuelta. Queda bastante chulo este plano. Bueno, vamos a traérnoslo. Vamos a parar la grabación, vamos a grabar. Aquí una reversa. Subiendo un poquito para que se vea el cielo. Ahí lo tenemos, ya veis que está quemando un poquito las nubes, pero tampoco pasa nada, eso lo podemos corregir fácilmente en ediciones, muy poquito, prácticamente no habrá ni que tocarlo siquiera. Y vamos a hacer un paneo lateral, vamos a ver qué tenemos debajo. Ahí, estamos en las vías justo, vamos a bajar. ...16 metros, 15, perfecto. Miramos hacia adelante, ahora vamos a hacer este paneíto, a ver si lo consigo encuadrar bien. Y hace mucho, pero que mucho viento. Me imagino que lo iréis notando vosotros, vamos a ir subiendo el gimbal despacio.
y cogiendo altura con nuestro dron, no nos demos con nada. Nos pasa cerquita de la casa y ahí lo tenemos todo. Cancel, que se nos quiere volver a casa porque tiene un 20% de batería, así que vamos a traerle. Ahí vamos a venir haciendo un paneo. Y bueno, ya os digo que hoy tampoco es para grabar, hoy tampoco es para hacer tomas. Hemos hecho alguna que otra toma para que la podáis ver, pero sobre todo hoy el tema estaba en conseguir ver esa lucha contra el viento de este dron, que ya habéis visto que perfectamente, que no quiero que vuelvas, que ya te traigo yo. Ahí lo tenemos. Vamos a subir un poquito el gimbal. Ahí. Y vamos a traerle de lateral. Y hacia nosotros. Qué chulo. Bueno, y ya le tenemos aquí al lado nuestra. Vamos a bajarle. Traernos nuestro canijo, que la ha hecho como un campeón, ya lo habéis visto, contra el viento tranquilamente. Ya veis qué velocidad más buena coge, sin ningún problema. A ella me está detectando con el sensor antiobstáculos. Vamos a quitarnos. Ahí está. Ahí le tenemos. Vamos a centrar el gimbal. Y perfecto nuestro pequeñajo.